Bien, jóvenes, damos inicio. Estamos viendo las etapas del procedimiento del concurso mercantil y vamos a entrar a ver la etapa de quiebra. Sin embargo, considero necesario que primero necesitamos ver ciertos aspectos, como por ejemplo las providencias precautorias, antes de que podamos hablar ya de los procedimientos de enajenación, la declaración de quiebra y todo lo demás que es, que es anexo al procedimiento. Entonces vamos a ver, en primer lugar, lo que son las providencias precautorias dentro del proceso de quiebra. Bueno, las providencias precautorias, como lo define la UNAM, son los instrumentos que puede decretar un juzgador a solicitud de las partes o de oficio para conservar la materia del litigio, es decir, los activos o los bienes de la empresa o el patrimonio de la empresa que va a servir para en determinado momento responder por esas obligaciones que se está omitiendo cumplir. Bien, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso. Bien, ¿qué tipo de providencias existen? Vamos a encontrar oficiosas y a petición de parte interesada. Por cuanto hace a las oficiosas, las vamos a encontrar en el artículo 26, párrafo segundo de la Ley de Concursos Mercantiles. Y por cuanto hace a las de petición de parte interesada, las vamos a encontrar en el artículo 25 de la Ley de Concursos Mercantiles. Bien, ¿cuáles son estas providencias? Vamos a encontrar, por ejemplo, la prohibición de pagos. ¿Qué es la prohibición de pagos? Obviamente es la prohibición de hacer depósitos o pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de admisión de la solicitud o de la demanda de concurso mercantil. Esto para evitar que cualquier tipo de activo sea depositado a cualquier acreedor que no esté reconocido dentro del concurso. Bueno, entonces el artículo 37, fracción primera, vamos a ver qué dice. Bien, como lo acabamos de leer, es la prohibición de hacer pagos de obligaciones vencidas con anterioridad a la fecha de admisión de la solicitud o demanda de concurso mercantil. Esta es la fracción primera del artículo 37, ¿sí? Que nos habla de las providencias precautorias que se pueden invocar o que se pueden aplicar dentro del proceso. Bien, bueno, seguimos con la suspensión de procesos de ejecución, que es el artículo 37, fracción segunda, como aquí lo estamos viendo, que es la suspensión de todo procedimiento de ejecución contra los bienes y los derechos del comerciante. Es decir, cualquier procedimiento que se encuentre entablado va a quedar suspendido durante la sustanciación de un concurso mercantil. Bueno, también está la prohibición de enajenar bienes, y esto es inclusive lógico. ¿Por qué? Porque con la prohibición de enajenar bienes se evita la insolvencia dolosa del comerciante. ¿Qué quiere decir? Que con el afán de evadir sus responsabilidades se deshaga de bienes inmuebles que en determinado momento pudieran responder por la cantidad o fracciones de la cantidad de representativa de las obligaciones del comerciante. Ahora, también vamos a encontrar el aseguramiento de bienes, que es el mismo artículo 37, pero la fracción cuarta. ¿A qué se refiere el aseguramiento de bienes? Es el encargo que se realiza a un tercero, ordenado por un juzgador, para proteger los activos muebles o inmuebles
del comerciante que se presenta ante un procedimiento de concurso mercantil. Es más o menos el mismo objetivo que la prohibición de enajenar bienes. Se hacen con la finalidad de evitar que el comerciante se ponga en una situación de insolvencia dolosa. Tenemos también la intervención de caja. La intervención de caja, conforme al artículo 37, pero en su fracción quinta, es literalmente la toma de los activos que se encuentren en la caja de la negociación. Esto es literalmente todo el dinero que se encuentre en la caja de cobro del establecimiento para que sea contabilizado como parte del patrimonio con el cual la sociedad y el comerciante intentarán responder por las obligaciones en las que han incumplido de forma reiterada. También se va a prohibir las transferencias bancarias. Y esto también es lógico, porque la insolvencia no solamente puede ser del orden patrimonial, sino también bancario. Entonces, con la prohibición de transferencias se evita la fuga de capitales o el movimiento de capitales a otras personas que no sean los acreedores de la persona moral o del comerciante. Bueno, también inclusive tenemos medidas un poco más fuertes, que es el arraigo del comerciante. Obviamente no es el arraigo como se entiende en materia penal. El arraigo va a significar simplemente la prohibición hecha por el juez al comerciante de no abandonar el lugar donde se está realizando el concurso. Esto sin permiso previo, o también podrá abandonar el lugar, pero deberá dejar a una persona con poderes plenos para poder desahogar el procedimiento del concurso mercantil. Vuelvo a lo mismo, aunque la figura del arraigo por lo general la relacionamos con el encarcelamiento de una persona, en este caso solamente es la limitación del movimiento de la persona. O si debe de moverse, saber dónde va a estar y quién va a responder en nombre del comerciante o de la persona moral ante el proceso del concurso mercantil. Tenemos que tener la radicación del comerciante, pero esta es con base en el artículo 1168 con relación al 1173 de nuestro Código de Comercio. Recordemos que el Código de Comercio es supletorio de la ley del concurso mercantil en todo aquello en lo que no mencione, ¿sí? Pero esta también la podríamos llegar a ocupar como complemento al fundamento, debido a que contiene la prohibición del comerciante de hacer transferencias bancarias en beneficio de persona física o moral alguna. Y finalmente tenemos la retención de bienes. También es un artículo del Código de Comercio y es el encargo hecho en tercero ordenado por el juzgador de proteger los activos, muebles e inmuebles del comerciante presentado ante el proceso. De la misma manera es para evitar la lapidación innecesaria o dolosa de activos, tanto muebles como inmuebles, que en determinado momento pudieran llegar a responder por las responsabilidades del comerciante. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguien tiene una duda? Si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono. Profe, nada más una. Dime. Al último dijo algo sobre la lápida, no es que no lo escuché bien. Ah, ¿Lápida no, de no, bienes? no. No me refería a una lápida, me refería a la lapidación. La Ah, ya. lapidación de bienes significa venderlos o malbaratarlos o transferirlos con la finalidad de que el comerciante quede en insolvencia, es decir, que quede sin una forma de responder por sus responsabilidades. Sí, 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 sí. Ah, va. Sí, sí, está bien, profe. Sí, sí, Ya, sí, gracias. sí, eso se refiere. Gracias. Ok. ¿Alguien más?
Ok, entonces vamos a continuar. Bien, ya vamos a hablar sobre la etapa de quiebra. Los artículos que van a fundamentar esta etapa de quiebra es el 167, el 169, el 170 y el 197 de la Ley de Concursos Mercantiles. Recordemos que la quiebra se suscita una vez de que no fue posible en la etapa conciliatoria llegar a un convenio con los acreedores, convenio que permitiera a la empresa sobrevivir de forma exitosa la situación económica difícil por la que estaba pasando y que la llevó o que la orilló a incumplir de forma sistemática con sus obligaciones. Ok, vamos a ver primero cómo se va a declarar la quiebra, ¿sí? Estas son las formas de solicitar la quiebra. En primer lugar, vamos a encontrar la oficiosa, es decir, cuando la ley así lo establece. Recordemos que también puede ser a solicitud del comerciante. Es decir, el mismo comerciante se da cuenta que no tiene otra opción más que declararse en quiebra. Porque aunque sus acreedores estuvieran dispuestos a acceder a algún tipo de convenio, no tendría la capacidad logística o económica para responder y cumplir ese convenio. También puede ser solicitada la quiebra por uno o más acreedores cuando la situación es más o menos la misma, cuando los acreedores se dan cuenta que el comerciante o la persona moral es inviable o que es incapaz de responder a sus obligaciones en el mediano o el corto plazo con los recursos y patrimonio con los que cuente. Y también tenemos a solicitud del Ministerio Público. Este último es para el aspecto de evitar delitos del orden fiscal o evitar que durante el procedimiento se actualicen delitos de algún tipo. Bien, ahora, ¿qué requisitos necesitará el comerciante o la empresa para poder declararse en quiebra? En primer lugar, necesitará o deberá presentar sus libros de contabilidad. Deberá presentar un balance de los negocios, es decir, qué negocios tenían puerta, qué negocios tiene vigentes, cuáles están consumados o cuáles estaban en vías de consumarse. También deberá proporcionar domicilio y nombre de todos los acreedores y deudores. Esto para que la autoridad pueda y tenga reconocimiento de en qué lugares puede localizar a cada una de las partes. Tiene que describir todos sus bienes, tanto bienes muebles como bienes inmuebles. Y también una valoración conjunta y razonada de su empresa. ¿Por qué dice una valoración conjunta? Generalmente este tipo de evaluaciones se hacen de forma colegiada. Y si no se hacen de forma colegiada, se hacen de común acuerdo por una sola persona que actúe de forma imparcial. ¿Para qué? Para obtener una valoración justa y apegada al valor real de los bienes de la empresa o del comerciante. Bueno, ahora hablemos un poquito de la sentencia de quiebra. ¿Qué es la sentencia de quiebra? La sentencia de quiebra es la resolución mediante la cual se va a autorizar la apertura del procedimiento, perdón, del procedimiento de quiebra. ¿Cuáles son los efectos inmediatos? Uno de los efectos inmediatos es el nombramiento del síndico y del interventor. Recordemos que el síndico no es el síndico del ayuntamiento, es un funcionario que generalmente será del IFECOM, que va a fungir como síndico, es decir, va a resguardar
tanto bienes inmuebles, bienes muebles y los activos durante el tiempo en que se lleva a cabo el procedimiento. El siguiente efecto es la orden al quebrado de presentar los libros y su balance. Posteriormente, el mandamiento de asegurar y dar posesión al síndico de los bienes del quebrado. También se hará la prohibición de hacerle pagos al deudor común bajo un apreciamiento de segundo pago. Es decir, no podrá hacer ningún tipo de pago que no sea de los acreedores reconocidos. Recordemos que los acreedores reconocidos son aquellos que intervienen dentro de este procedimiento. También se va a emitir la citación a los acreedores y la orden de convocar una junta de acreedores para su reconocimiento. Ahora, órganos de quiebra. Los órganos de quiebra son los intervinientes ya del orden jurisdiccional que van a conocer de este procedimiento. En primer lugar tenemos al juez, quien deberá vigilar el manejo de la quiebra y asegurarse que todos los documentos y bienes del quebrado pues se adecúen a la situación de la quiebra. El síndico es el órgano que se encarga de administrar todos los bienes del quebrado. Ahora, ¿quiénes podrán ser síndicos? Pueden ser síndicos miembros de las cámaras de comercio, de las industrias y de las instituciones de crédito. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la quiebra? ¿Sí? Se suspenden los procedimientos de ejecución, como ya lo dijimos. Hay suspensión de bienes que se encuentran en posesión del comerciante. La administración de la empresa se le retira al comerciante. Se suspenden actuaciones en otros juicios y puede haber enajenación de activos, es decir, la venta de bienes muebles o inmuebles para responder por las responsabilidades de la empresa. Graduación de créditos es el establecimiento de deudas presentes o futuras y la forma natural es el pago a los acreedores. Entonces, ya vimos la primera etapa de la declaración de quiebra. Posteriormente, hay una ratificación del conciliador o designación de síndico. Ya en la clase pasada vimos el procedimiento por el cual se nombran este tipo de funcionarios. El procedimiento es el mismo. Posteriormente, vamos a estar ante un escenario de enajenación y graduación de pago a acreedores. ¿Qué significa la enajenación? La enajenación, jóvenes, se refiere a aquel acto mediante el cual se vende un bien mueble o inmueble con el objetivo claro de obtener liquidez económica para responder en su momento por una deuda o parte de la deuda que se tenga con algún tipo de acreedor. Bien, jóvenes. Entonces vamos a ver la enajenación y graduación de pagos. Primero vamos a ver lo que es la enajenación inmediata. ¿Qué es la enajenación inmediata? Pues como su nombre lo establece, es la venta directa de los activos de la empresa para responder por las obligaciones que se mantengan. Bueno, en primer lugar, necesitamos tener la sentencia de quiebra, que ya vimos lo que contiene y los alcances de la misma. Posteriormente, se va a hacer una solicitud de enajenación, conforme al artículo 208. Ahora, ¿qué nos dice el artículo 208?
¿Alguien puede hacerme el favor de leerlo? Jóvenes. Yo si quiero. Sí, adelante, por favor. Artículo 208. Bajo su responsabilidad, el síndico podrá proceder a la enajenación de bienes de la masa, sin atender a lo dispuesto en este capítulo. Cuando los bienes requieran una inmediata enajenación, porque no puedan conservarse sin que se deterioren o corrompan, o que estén expuestos a una grave disminución en su precio, o cuya conservación sea demasiado costosa en comparación a su valor, o se trate de bienes cuyo valor de enajenación no exceda de los montos que establezca para tal efecto el instituto mediante reglas de carácter general. Ahora, cuando se refiere al instituto, es el IFECOM, jóvenes. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuándo podremos hacer la enajenación inmediata? Cuando los bienes puedan deteriorarse o corromperse con el transcurso por el transcurso del tiempo, o que estén expuestos a que se devalúen. Por ejemplo, esto puede aplicar para los insumos electrónicos, porque los insumos electrónicos como las computadoras, celulares, impresoras y cualquier tipo de máquina afín, conforme va pasando el tiempo van saliendo nuevos modelos de esos equipos. Entonces, los equipos van quedando en desuso y su valor comienza a decrecer. Entonces, en un momento así, se podría solicitar la enajenación inmediata y el pago de lo que se obtenga de ahí. Bien, posteriormente tendremos ya la enajenación formal. La enajenación formal es básicamente la venta de los bienes, y una vez hecha la venta, se deberá informar dentro de los 3 días al comerciante, al interventor y al IFECOM, que recordemos que es la unidad revisora dentro de todo este proceso. Bien, jóvenes, estamos llegando al final de la primera etapa de la sesión y al reanudar esta clase vamos a ver lo que es la enajenación por subasta, que es este pequeño icono que tenemos aquí parpadeando, para ya poder cerrar lo que es este tema de las quiebras. Y entonces les voy a pedir por favor que nos conectemos a la brevedad posible para que podamos aprovechar el tiempo de clase.